Hola chicas, bienvenidas de nuevo a mi canal y vamos a continuar con el tutorial de la Rebeca, que ya está casi terminada. Yo ya le he hecho incluso una manga. A ver, acordaros que había que hacer una parte trasera, la espalda que serían 6 motivos de largo. Los motivos, acordaros que empezaban, había que ir tomándolos así. O sea, desde que empiezas con punto alto aquí y eso no cuenta. Empezamos a contar desde aquí. A ver que lo ponga que se vea bien. Empezamos a contar lo que es un motivo entero desde los abanicos. Desde ahí hasta el doble punto alto que llega aquí y comienza de nuevo el abanico. Eso sería un motivo. Pues había que hacer 6 de largo y para la talla M, acordaros que monté 72 puntos. Y había que sacar 12 abanicos de ancho para la talla M. Vale. Pues de igual forma hay que hacer 2 delanteros, haciéndolo en 2 mitades de 6 abanicos. 6 y para el otro lado otros 6. Vale, y de nuevo, pues las 12 vueltas de alto. Cuando lo tengamos todo, tenemos que unir en la parte de arriba, a ver si lo coloco esto bien, tendríamos que unir las dos partes a la espalda, y yo lo he unido, lo podéis hacer cosido, pero yo lo he hecho con punto deslizado. Te queda un cordoncito así muy finito por dentro, y por fuera, pues mira, se ve en la parte del derecho, se ve bastante bien. Hacemos puntos deslizados desde la mitad de la espalda hacia un lado, desde la mitad de la espalda hacia el otro, uniríamos el otro lado. No lo he grabado ni nada porque esto es algo súper sencillo. Es simplemente ir uniendo o cosiendo. Justo desde la mitad a un lado y a otro. Y cuando lo tuve cosido, lo que hice fue pues calcular un ancho de manga. En este lado que no lo tengo hecho, yo calculé un ancho de manga donde me entraran 36 puntos. La misma cantidad de puntos con la que hice los laterales delanteros. Porque es la medida que a mi brazo le viene bien como manga, ¿vale? Entonces calculáis esta anchura, lo marcáis y ahora tendríamos que unir esta parte hasta abajo. Todo el lateral lo vamos uniendo igual del revés con punto deslizado. Cuando lo tengamos cosido o unido con punto deslizado, en este huequecito es donde vamos a montar 36 puntos y empezaremos a tejer los motivos para la manga. Como ya tengo una hecha, os enseño cómo quedaría la unión del lateral y cómo queda la manga. Perdonad el ruido de fondo, pero me están arreglando la calle y la verdad es que están formando un montón de ruido. Y era hoy cuando podía grabar, así que mira, esta es la unión que queda con los puntos deslizados y por esta parte pues queda así. Por el derecho no se nota apenas. Y así quedaría la manga cuando la empezamos a unir. Bueno, a unir, lo que hacemos es montar en ella puntos y empezar a trabajarla, como hemos estado haciendo con el cuerpo. ¿Veis aquí? Es donde, bueno, yo me voy aquí a la costura. Empiezo a unir a sacar puntos desde la costura del lateral. Ahí lo que hice fue montar unas cadenas y, bueno, pues sacar esos 36 puntos altos. Para empezar ya los motivos. 36 puntos, bueno, doble. Bueno, como lo voy a hacer, lo veréis mejor que así, que explicándolo así.
Y la cantidad de motivos que he tenido que trabajar para la manga han sido 1, 2, 3 motivos enteros. Y cuando iba a hacer el cuarto motivo, me la probé y ya el largo me daba. Así que no terminé, acabé aquí. Acabé como si terminas en mitad del motivo. Hice 3 motivos y medio. Además queda muy chulo porque queda como con ondita el puño. Y una vez que terminemos el último motivo, pues una vueltecita de punto bajo para rematarlo. Voy a empezar a hacer la unión del lateral y luego montaremos la manga. Volvemos la prenda del revés para empezar a unir. Este es el huequecito de la manga. Yo tengo aquí un marcador puesto, la anchura, para que os hagáis una idea más o menos. Mirad dónde quedaría. Tendríamos aquí estas dos hileras, la de puntos altos última, porque estamos empezando a unir desde arriba. En la que metes las cadenas con los 6 puntos altos y tienes 2 motivos y de nuevo vuelves a tener los dobles puntos altos y lo de los puntos altos que vas metiendo en las cadenas con seis dobles puntos altos. Bueno, pues ahí justo es donde me viene la medida, ¿vale? Ahí ya engancho y empiezo a unir desde ahí hacia abajo. Incorpora el hilo. Haces dos o tres nuditos. Y lo voy a dejar ahí, no me lo voy a ir llevando porque con el punto deslizado al final no lo dejo bien. Y bueno, esto luego lo puedo esconder realmente cuando vaya haciendo la manga. Vamos haciendo puntos deslizados en cada punto. Aquí para empezar hago un puntito, una cadenita de subida. Voy a quitar el marcador para que no me moleste. Y vamos a intentar que nos vaya coincidiendo todo. Aquí ya engancho esta primera cadena y busco la que me corresponde de la otra parte, de la parte de atrás. Este es un lateral, pues de la espalda. Te traes y haces un punto deslizado. La unión que he hecho arriba está hecha de igual manera que estoy uniendo el lateral. Nos vamos deslizando y mirando que nos coincida. Pues así vamos uniendo todo el lateral hasta llegar abajo del todo, ¿vale? Es fácil no perderse porque vais comprobando que os va coincidiendo todos los motivos y demás. Tenéis que ir viendo eso, que os vaya quedando parejito, que no, cuando lleguéis abajo no os encontréis que tenéis una parte más larga que otra, que os coincida todo. ¿Vale? Pues así me voy hacia abajo y ahora nos vemos al final. Vamos a terminar ya. Ya estoy llegando abajo. Y veréis dónde me voy a quedar. Dejo un poquitín de abertura abajo. Creo que queda más mona. Pero la podéis cerrar entera si queréis.
voy a unir aquí en estas últimas cadenas y ya corto, cierro y corto. Esta ya para mí sería la última unión que hago. Lo paso y dejo aquí la vuelta que viene de puntos altos del inicio. Esa no la voy a unir. Hago una cadena, corto y tiro del hilo. ¿Vale? Para que se nos quede así como una esquinita abierta abajo del todo. Bueno, pues ya está unido y le damos la vuelta para empezar a hacer la manga. Ya lo ponemos del derecho. Bueno, pues contamos que desde la parte de la ciza de abajo, que es donde vamos a unir, tengamos en todo alrededor de la manga 36 puntos. Quiere decir que lo ideal es que de aquí arriba al hombro tenga 18 puntos aquí y 18 puntos aquí, que me sumen los 36, para que me quede uniforme. Pues unimos aquí justo en medio, ya incorporamos el hilo. Yo hago 3 nudos, que yo sé que con 2 ya es suficiente, pero es que soy así, no lo puedo evitar. Esto es algo recurrente en mí. Vale, pues seguimos haciendo. Una vez que tengamos el hilo, nos traemos la hebra que teníamos ya pendiente de antes, que la dejamos de la unión del hombro, más la del hombro, no, perdón, del lateral, más la que acabamos de hacer. Se nos quedan ahí 2 colitas y esas las vamos a esconder. Aquí levantamos 3 cadenas. 1, 2, 3. Que sería el primer punto alto y vamos a hacer una primera vuelta, es que no me acuerdo, voy a mirarlo, ¿eh? Porque es que no me acuerdo si hice doble punto alto al inicio o hice punto alto simple. Y lo hice doble. O sea que no son 3 cadenas, perdón, son 4 cadenas. 4 cadenas, ¿vale? Vale, el primer punto alto doble es este, que nos coincide justo en la costura del lateral, abajo en la ciza. Y vamos a meter 18 puntos hasta el hombro y otros 18 puntos de vuelta, para que sean 36 en total. Cogemos las 2 hebritas y vamos a ir montando los puntos. De aquí me voy directamente aquí. Y bueno, esto ya es un poquito calculado por encima. Llevamos 2, 3, aquí voy a meter otro, 4, en este huequecito meto 2 más. Voy a intentar esconder esta ya aquí, me la traigo ahí dentro y que se quede medio escondidilla. Aunque asoma aquí un poquito y la voy a cortar. Vale, llevo 1, 2, 3, 4, 5, 6 de momento. 7,
No voy a meter otra vez, sino es que no voy a llegar arriba con los 18. Me voy un poquito más acá. Diez llevo ahora. 11. Voy a cortar ya esto, ya ha quedado ahí bien escondidillo. 13. 'Tengo que repartir hasta aquí 5. 14, 15. 16. No, no porque me queda mucha distancia. Así que no puedo hacerlo tan juntito. Vale. Voy a empezar a repartir de aquí, mijo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. 9. Lo suyo creo que es 2 en cada hueco. 10. 11, 12. A ver si así me vienen bien. 13, 14. 15. 16. Voy a dejar 18. El 16 para más adelante, que me coincida mejor aquí. Ahora lo cuento bien y os digo cómo al final cómo ha quedado. 16. 17. Y justo en el centro, aquí serían los 18. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sí, bueno, pues sería más o menos esto, aproximado, ¿vale? Meter como un par de dobles puntos altos en cada huequecito de cadena que nos vamos encontrando, aunque 2 o 3 los tendremos que repartir. Extra. Pues continúo ahora hasta llegar de nuevo aquí a la ciza y tengo que meter otros 18. En el caso de que estéis haciendo otra talla, pues siempre múltiplos de 6. O sea, yo para la talla M, como voy a hacer 6, ¿cómo se llaman? 6 abanicos, perdón, pues me hacen falta 36 puntos, pero si vais a hacer una talla S que necesitaríais como unos 30 puntos para hacer menos abanicos, os saldrían 5. Y para una talla L, pues múltiplos de 6, le sumáis 6 más y así hacéis un motivo más.
y os queda más anchito, pero ya tendréis que modificar también la parte de la unión y dejarla más ancha. Vale, vuelvo a hacer otros 18. Uno, a ver, dos, y aquí vamos metiendo otros dos, ¿vale? En cada hueco, que serían 3, 4, 5, 6. Me estoy trayendo un hilo que tenía ahí de haber hecho la unión del hombro, que es este, y lo voy escondiendo por aquí. Así me ahorro luego tener que coser tanto. Es que me gusta mucho el crochet, pero coser lo evito. Soy más una arañita, me gusta más tejer que coser. Aunque hay cosas que es que no queda más remedio que coserlas, pero bueno, lo que se pueda evitar. A ver, ya he perdido la cuenta, así que. Y estamos llegando, creo. Ya queda poco ahí. Así que voy a volver a contar cuando hago estas dos. A ver cuánto me faltarían. Y lo que hago es que lo voy a contar todos ya. Para tener 36. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26, 28. Llevo 30. Son 6 más. Hasta llegar aquí. Así que aquí voy a meter uno más. 31, 32, 33, 34, 35 y los 36. Y ya haríamos un punto deslizado en las 4 cadenas que hicimos al comienzo. En la cuarta cadena deslizamos. Y ya hemos cerrado esa vuelta. Y ahora vamos a empezar a trabajar la segunda vuelta con los abanicos. Igual que hemos estado haciendo la espalda y los delanteros. Subes 4 cadenas y vamos a empezar a hacer abanico. El primero lo hacemos contando 3 puntos. Sería aquí hace el tercero. Ahí empezamos a hacer el primer abanico. Con doble punto alto. Que eran 3 dobles puntos altos, 2 cadenas y otros 3 doble puntos altos. Y seguimos así hasta llegar otra vez de nuevo a donde hemos comenzado. Aquí eran ya 6 los que había que contar, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahí metemos los 6 dobles puntos altos con las 2 cadenas en medio. Serían 3 primero, 2 cadenas y otros 3.
Pues seguimos todo hasta llegar aquí. Acabo de llegar ya al final y me tienen que salir 6 motivos, ¿vale? En total. Aquí cogemos la cuarta cadena y hacemos punto deslizado y cerramos la vuelta. Y si contáis, tenemos 6 abanicos o 6 motivos, ¿vale? A partir de aquí, que este es el comienzo, hay 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La segunda vuelta, pues como esto es repetir el patrón que hemos hecho en la espalda y en los laterales, en los dos delanteros, pues, pues lo mismo otra vez. 4 cadenas y tenemos que volver a hacer en cada abanico un abanico. Sin puntos de separación ni nada. Igual que hemos hecho lo otro. 2 cadenas y los 3 puntos altos, dobles puntos altos. Y nos vamos al siguiente abanico y lo volvemos a hacer. Y no quiero que sea muy largo el vídeo, así que ya os dejo hasta llegar otra vez aquí. Bueno, que aquí es llegar y hacer lo mismo, hacer un punto deslizado en la cuarta cadena. Aquí punto deslizado en la cuarta cadena para cerrar la vuelta. Perdón. Subimos 4 cadenas. 4 cadenas. 3 más que luego nos van a hacer falta para montar dentro de ellas 3 dobles puntos altos. Y ahora hacemos en la primera que nos encontramos el punto bajo, 6 cadenas. Y en cada abanico un punto bajo. 6 cadenas de separación. Nos vamos al siguiente abanico, punto bajo. Y así toda la vuelta. Al final, lo que nos quedaría por hacer serían 3 cadenas y unirlas aquí a la cuarta cadena. 1, 2, 3 y 4. Acordaros que luego tienen que quedar 3 más aquí. Y nos quedarían 3 y 3 a un lado. Luego 6 en cada. Subimos 4 cadenas. Y hacemos 2 dobles puntos altos más para que en total sean 3. Dentro del huequecito de las cadenas. Y en cada huequecito que nos vayamos encontrando en esta vuelta tenemos que hacer 6 dobles puntos altos. Os estoy repitiendo de nuevo el patrón que ya hemos hecho, pero para recordarlo. Cinco y 6. Nos vamos a las siguientes cadenas y otros 6. Aquí al final nos quedan por hacer 3 dobles puntos altos y ya cerramos la vuelta. Aquí en la cuarta cadena, punto deslizado. Subimos 4 cadenas. Y aquí ya es un punto en cada punto. Un doble punto alto en cada doble punto alto que te estás encontrando. Es la última vuelta del motivo y ya tendríamos un motivo completo. Hay que hacer, como os dije, para cada manga o para el largo de manga que yo he necesitado, 3 motivos y medio.
te lo puedes probar y ver, bueno, todos los brazos no son igual de largos, así que tú calculas tu medida. Seguimos y cuando llegamos al final, punto deslizado ahí. Y repetiríamos a partir de los abanicos. Tendríamos que volver a hacer. Cuando acabemos esta vuelta, 2 abanicos y la hilera de las cadenas, de las 6 cadenas y el punto bajo, la hilera de meter dentro de cada cadena los 6 dobles puntos altos, más la última vuelta, que es un doble punto alto en cada punto. 3 motivos y medio. Y acabaríamos prácticamente la Rebeca. Bueno, y otra cuestión que a mí me resulta súper interesante, que la habríamos terminado sin hacer costura. No hemos cogido la aguja hasta el momento para nada. La manga queda integrada totalmente, no se ve costura por ningún sitio y queda bastante mejor que si lo hiciéramos cosido. Ahí no se sabe dónde empieza, dónde acaba. Así que, por mi parte, genial. Nos quedaría, claro, rematar las pocas hebras que nos vayamos encontrando, como por ejemplo esta de aquí del final, que es una agujita y esconderlas por aquí. Y ya estaría lista la Rebeca. Yo ya llegué al final de la manga. Como os dije, 3 motivos y medio. Cuando lleguemos esta altura en el cuarto motivo, hayamos hecho 2 hileras de abanico, ya vamos a hacer la última vuelta y la vamos a hacer haciéndola entera de puntos bajos. Ahí inicias con una cadenita y luego en cada punto haces un punto bajo. Cuando llegues a las 2 cadenas de separación, ahí haces 2. Y luego ya uno en cada. Aquí, por ejemplo, serían 3. Aquí serían otros 3. Y hemos llegado de nuevo al huequecito de las 2 cadenas y hacemos 2. Los 3 puntos que nos encontramos aquí. Los 3 puntos que nos volvemos a encontrar. Y 2 en el huequecito. Y haríamos así toda la vuelta, ya cerraríamos la manga. Y aquí ya al final, en la cadena que hicimos de subida, pues hacemos un punto deslizado, de nuevo una cadena, cortamos hilo y ya listo para rematarlo, para esconderlo con una agujita. Y así quedaría la terminación de la manguita. Nos ha quedado de las 6 madejitas de hilo de algodón, nos ha quedado esto, ¿vale? Así que yo pienso que nos puede dar para hacerle un filo de medio punto, igual que hemos hecho en la manga, porque queda la terminación mejor, queda un acabado más bonito. Le hacemos lo mismo de medio punto por todo lo que es el lateral, la parte de aquí del cuello y el otro lado de la Rebeca. Y aquí tendríamos que ir cogiendo pues casi lo que nos vayamos encontrando. Y yo creo que con 2 dentro de cada huequecito, ahora lo vamos viendo. Vamos a incorporar, empezamos por aquí, por ejemplo. No, tengo que empezar por el otro, si no se me queda como del revés. Tenemos que empezar en este lado. Un momentito que me ubique bien.
Vale, pues aquí sería, aquí, en este lado, para que nos coincida todo el derecho. Ahí incorporamos el hilo. Y nos lo traemos aquí para poder esconderlo. Vale, pues levantamos una cadena y vamos haciendo puntos bajos. Pues sí, yo creo que coincide bien así, haciendo en los huequecitos, hacemos un par de puntos. En la unión de cada vuelta, por ejemplo, que sería aquí, pues hacemos otro. En las uniones hacemos otro. Nos encontramos las cadenas y hacemos un par de ellos. En la unión y en las cadenas un par de ellos. Comprobamos que no se nos queda como ni más estirado ni más encogido, que yo creo que queda bien. Queda bien. Y vamos haciendo así todo alrededor de la Rebeca. Se nos va a quedar una terminación más bonita. Le podemos poner botones si queréis a la parte. Yo no le voy a poner nada, pero le podéis poner unos botones si queréis. Si queréis para cerrarla. Yo la quiero para verano y la quiero para tenerla así abierta y demás. Y no le voy a poner, de momento, no le voy a poner botones. Ya estaría lista la rebequita con la vuelta, como os he dicho, que le he hecho con los puntos bajos por todo. ¿Veis? Por la parte del cuello también, giráis ahí y seguís haciendo. Y bueno, yo le he hecho punto bajo, si le queréis hacer medio punto o punto alto, pues os quedaría como un poquito más de anchurita para poner el botón. Desde luego sería ideal hacerle como más, como un punto alto. A lo mejor, si le queréis poner botón. Yo como no le voy a poner botón, lo dejo así, ¿vale? La manguita, las manguitas quedan así, rematas igual con el punto bajo. Coge como un poco de forma de campana, porque como aquí se encoge un poco, este punto se encoge el de las cadenas un poquito, fijaros, pues queda aquí al final. Me ha encantado el resultado porque queda como una campanita también y queda muy chulo. Estaría lista, simplemente agujita, que me encanta lo de la agujita, y rematarlo. Por dentro lo metemos aquí entre medio de las costuritas donde no se vea mucho. Como en la manga no hay costura, pues lo metemos, por ejemplo, al filito del punto bajo y bueno, y otro hilillo que me ha quedado por aquí, pues también hay que esconderlo. Los demás hilos, no, como los he ido escondiendo, me los he ido encontrando en el cuello, por ejemplo, me lo he encontrado, lo he podido esconder, lo que podáis esconder haciendo puntos, mejor. Y lo que no, pues sin costura. Sin costura la Rebeca, entera, hecha a punto. Espero que os haya gustado, os haya resultado igual de fácil que a mí, porque no tenía patrón, lo he sacado de una imagen y bueno, la parte delantera de hecho no tengo la imagen, no sé si es así o no. Yo la he hecho así por intuición, mi sentido arácnido me dice que es así, pero realmente no sé si es así. Así yo sé que queda bien, me la he probado, queda súper bonita. Para el verano me va a venir genial. El color a vuestra elección. A mí en blanquita pues me parece así como más ibicenca y queda muy chula, estilo bochi. Y bueno, y ya está. Y espero que os guste, que sigáis viendo mis tutoriales, que el siguiente, si este me ha gustado, el siguiente estoy deseando hacerlo porque es súper bonito lo que voy a hacer, no adelanto nada. Estoy ahí ya
que casi también tengo el patrón. También lo estoy sacando de una imagen que he visto. Me he enamorado también y me ha gustado y lo estoy haciendo. Y lo quiero compartir con vosotros pronto, lo antes que pueda. ¿Vale? Muchas gracias por estar ahí conmigo de nuevo y espero que te suscribas y que me des un like. Hasta pronto.